Mi nombre es Emilio Santander. Tengo 72 años, y el día del funeral de mi hija, mi yerno me gritó frente a todos los dolientes que hiciera mis maletas y me largara de su casa. Así que eso fue exactamente lo que hice, pero de una manera que él jamás imaginó, y que lo dejó enfrentando consecuencias que durarían el resto de su vida. Porque lo que Rodrigo, mi yerno, nunca supo, es que yo había estado preparándome en silencio para exactamente ese momento, esperando que mostrara su verdadera naturaleza cuando pensara que ya no me necesitaba. Imagínate la escena. Acabamos de enterrar a mi hija Beatriz, muerta a los 38 años por un cáncer fulminante que se la llevó en 4 meses. Toda la familia está reunida en la casa después del cementerio, todos llorando la pérdida de una mujer extraordinaria, una madre de 2 niños, una hija que había sido la luz de mi vida desde el día que nació. Y en medio de ese dolor, mientras yo consolaba a mis nietos de 8 y 10 años que acababan de perder a su madre, Rodrigo se acerca a mí y me dice en voz alta, para que todos escuchen: Emilio, ya no hay razón para que sigas viviendo acá. Beatriz era la única que te quería en esta casa. Hace tus maletas y lárgate. Los niños y yo vamos a seguir adelante sin vos. Palabras que me atravesaron como puñales, no solo por su crueldad, sino por el momento que eligió para decirlas, frente a mis nietos huérfanos, frente a los familiares que habían venido a acompañarnos en el dolor, frente a los amigos de Beatriz que conocían la historia de nuestra familia. Como si mi única función hubiera sido ser tolerado por mi hija, como si ahora que ella había muerto, yo fuera un objeto inútil que había que descartar. Pero lo que Rodrigo no sabía es que durante los 4 meses de enfermedad de Beatriz, yo había estado tomando decisiones muy importantes sobre el futuro, decisiones que él descubriría en las próximas horas, decisiones que le enseñarían que echar a un abuelo de su propia casa puede tener consecuencias devastadoras. Porque efectivamente hice mis maletas y me largué, pero no de la manera que él esperaba. Al día siguiente, mientras Rodrigo creía que había resuelto el problema de quitarse de encima al suegro molesto, yo estaba en el despacho de mi abogado, ejecutando un plan que lo dejaría sin casa, sin seguridad económica, y enfrentando una realidad que no había calculado. Un plan que le enseñaría que subestimar a las personas mayores puede salir mucho más caro de lo que jamás imaginó. Escucha esta historia hasta el final, y dime si alguna vez has visto a alguien celebrar demasiado pronto una victoria que resultó ser su propia ruina. Cuéntame también desde qué país me estás escuchando, porque esta lección sobre las consecuencias de la crueldad familiar vale para cualquier lugar del mundo donde existan personas que confunden el dolor ajeno con oportunidad propia. Para que entiendas por qué las palabras de Rodrigo en el funeral fueron tan devastadoras y por qué mi respuesta fue tan contundente, tengo que contarte la historia completa de cómo llegamos a ese momento. La historia de cómo un hombre que había recibido solo bondad de mi familia se convirtió en alguien capaz de echar a un abuelo el día que enterramos a su hija. Pero también tengo que contarte sobre las señales que había estado viendo durante años. Señales que me prepararon para exactamente ese momento. Beatriz se casó con Rodrigo hace 12 años. Él trabajaba como vendedor de seguros. Ella como maestra de escuela primaria. Parecían una pareja sólida con planes realistas. Comprar una casa, tener hijos, construir una vida estable y feliz. Rodrigo era atento con Beatriz, respetuoso conmigo, y aparentaba ser exactamente el tipo de hombre que yo habría elegido para mi hija. Cuando decidieron casarse, yo les regalé el terreno donde construyeron su casa. Era un lote que había comprado años atrás como inversión, ubicado en un barrio que se estaba desarrollando. No era cualquier terreno, tenía 1.200 metros cuadrados, estaba en una zona que se estaba valorizando rápidamente y tenía todos los servicios necesarios. Les dije que era mi regalo de bodas, mi manera de ayudarlos a empezar su matrimonio,
sin la carga de pagar alquiler o hipoteca por el terreno. El valor de ese terreno en el momento de la boda era equivalente a 3 años del sueldo de Rodrigo. Era un regalo que cambiaría completamente sus posibilidades económicas, que les permitiría tener una casa propia desde el primer día de matrimonio. Era mi manera de asegurar que mi hija tendría estabilidad económica, independientemente de lo que pasara en el futuro. También les presté el dinero para la construcción de la casa. No fue un préstamo formal con papeles firmados, sino un acuerdo familiar. Yo pagaría los materiales y la mano de obra. Ellos me devolverían el dinero gradualmente cuando su situación económica se lo permitiera. Era mi manera de asegurarme de que mi hija tuviera un hogar propio desde el comienzo de su matrimonio. Pero había algo más que Rodrigo nunca supo sobre ese préstamo. Desde el momento en que les di el dinero, yo había consultado con mi abogado sobre cómo proteger esa inversión. El doctor Villarreal me había aconsejado que mantuviera documentación detallada de todos los pagos, que conservara comprobantes de todas las transferencias, que me asegurara de tener evidencia legal en caso de que algún día necesitara reclamar el dinero. La construcción de la casa costó exactamente $93,000. Era una suma significativa para mí en ese momento, que representaba casi todo lo que había ahorrado durante décadas de trabajo. Pero estaba dispuesto a invertir todo en el futuro de mi hija, en asegurarme de que tuviera la base económica que yo nunca había podido darle cuando era joven. La casa se construyó exactamente como Beatriz la había soñado. 3 dormitorios, 2 baños, una cocina amplia con isla central, un living comedor integrado, un garaje para 2 autos y un jardín donde planear tener los hijos que tanto quería. Yo supervisé cada detalle de la construcción, me aseguré de que todo fuera de la mejor calidad. Invertí en esa casa como si fuera para mí mismo. Cuando Beatriz y Rodrigo se mudaron a su casa nueva, yo seguí viviendo en mi departamento del centro. Era un departamento que había comprado después de vender la casa familiar cuando murió mi primera esposa, la madre de Beatriz. Era cómodo para una persona sola, pero después de que Clara murió hace 3 años, se había vuelto demasiado silencioso y demasiado lleno de recuerdos. Los visitaba regularmente, especialmente después de que nacieron mis nietos. Santiago nació cuando Beatriz tenía 28 años. Valentina llegó 2 años después. Ser abuelo se convirtió en la alegría más grande de mis últimos años. Los fines de semana eran sagrados. Siempre los pasaba con Beatriz, Rodrigo y los niños, ayudando con las tareas domésticas, jugando con mis nietos, sintiendo que tenía una familia verdadera otra vez. Durante los primeros años del matrimonio, Rodrigo nunca mencionó el dinero que le había prestado para la construcción. Parecía asumir que había sido un regalo, no un préstamo. Cuando yo ocasionalmente hacía referencia a los pagos, él cambiaba de tema, o decía que estaban esperando el momento adecuado para empezar a devolver el dinero, que querían establecerse mejor económicamente antes de comenzar con las cuotas. Yo no presionaba porque veía que estaban luchando para establecer su vida familiar. Rodrigo había cambiado de trabajo 2 veces durante los primeros años, buscando mejores oportunidades. Beatriz había reducido sus horas de trabajo después del nacimiento de Santiago para poder dedicarse más a la maternidad. Entendía que el dinero era ajustado para una familia joven, pero también empecé a notar que Rodrigo había desarrollado un estilo de vida que parecía estar por encima de sus medios. Compraba autos nuevos cada 2 años, renovaba constantemente la casa con mejoras costosas, llevaba a la familia a vacaciones caras durante el verano. Todo financiado con tarjetas de crédito y préstamos, nunca con ahorros reales. Hace 3 años, después de la muerte de mi esposa Clara, Beatriz me sugirió que me fuera a vivir con ellos. «Papá», me dijo, «la casa es grande, tenés tu propio dormitorio y baño,
Y así no estás solo en el departamento. Los chicos van a estar encantados de tener al abuelo cerca todos los días. Además, vas a poder ayudarnos con algunos gastos de la casa. La idea me gustó por múltiples razones. A los 69 años, la soledad estaba empezando a pesarme más de lo que quería admitir. También me preocupaba la situación económica de Beatriz y Rodrigo. Había notado que siempre parecían estar justos con el dinero, a pesar de que no tenían que pagar hipoteca del terreno ni préstamo por la construcción. La convivencia al principio fue hermosa. Yo ayudaba a Beatriz con los chicos, los llevaba a la escuela cuando ella tenía reuniones temprano, los cuidaba cuando estaban enfermos. Rodrigo parecía cómodo con el arreglo, especialmente porque yo contribuía con aproximadamente el 60% de todos los gastos de la casa: servicios, comida, reparaciones, mejoras. También me hice cargo de muchos gastos extras que habían estado presionando el presupuesto familiar. Pagué la inscripción de los niños a clases de natación, financié la remodelación del baño principal, compré electrodomésticos nuevos cuando los viejos se rompieron. Mi presencia en la casa no solo les daba compañía, sino que mejoraba significativamente su calidad de vida económica. Pero después del primer año, empecé a notar cambios sutiles en la actitud de Rodrigo hacia mí. Comenzó a hacer comentarios sobre mi presencia, limitando su privacidad familiar. Se quejaba de que no podían hacer ruido después de ciertas horas porque yo me acostaba temprano. Se molestaba cuando mis amigos venían de visita porque alteraban su rutina dominical. Lo que más me molestaba era cómo había empezado a hablar sobre la casa en conversaciones con otros. Se refería a ella como su casa. Contaba anécdotas sobre cuando la construyeron como si hubiera sido un proyecto conjunto entre él y Beatriz. Nunca mencionaba que yo había financiado la construcción. En su narrativa, él era el proveedor que había dado una casa hermosa a su familia. También empezó a actuar como si la casa fuera completamente suya. Tomaba decisiones sobre remodelaciones mayores sin consultarme, a pesar de que yo había financiado la construcción original y seguía pagando la mayoría de los gastos corrientes. Hablaba de planes futuros como ampliar la casa o construir una piscina, como si yo no tuviera voz en esas decisiones. Una tarde, mientras yo estaba en el jardín con los niños, escuché a Rodrigo hablando por teléfono con un amigo sobre un préstamo que estaba considerando para renovar la cocina. Estaba usando la casa como garantía para el préstamo, hablando de ella como si fuera completamente suya. Esa noche le pregunté sobre la conversación y él me dijo que había sido solo una consulta informal, pero empecé a sospechar que Rodrigo estaba considerando usar la casa para obtener crédito, sin considerar que yo tenía derechos legales sobre la propiedad. Decidí consultar discretamente con mi abogado sobre mi situación legal. El doctor Villarreal me confirmó que mis derechos sobre la casa eran sólidos, pero me advirtió que podían complicarse si Rodrigo obtenía préstamos usando la propiedad como garantía. También empezó a tratarme diferente delante de los niños. En lugar de presentarme como el abuelo que los amaba y que había ayudado a construir la casa donde vivían, me trataba como un huésped tolerado. Les decía a los niños que no hicieran ruido porque el abuelo se molestaba, como si yo fuera un viejo cascarrabias en lugar de alguien que disfrutaba de su energía juvenil. Cuando los niños preguntaban por qué vivía con ellos, Rodrigo les explicaba que era porque estaba viejo y necesitaba que lo cuidaran. Nunca les contaba que era yo quien ayudaba a cuidar a la familia financieramente, que era mi presencia la que hacía posible muchas de las comodidades que disfrutaban. En su versión, él era el proveedor generoso que cuidaba al abuelo necesitado. Durante el segundo año de convivencia, Rodrigo empezó a hacer comentarios más directos sobre mi presencia siendo un obstáculo para sus planes familiares. Se quejaba de que no podían reorganizar la casa según sus gustos,
porque tenían que considerar mis necesidades. Se molestaba cuando yo expresaba opiniones sobre cambios que afectaban espacios comunes. Un día, después de que yo objetara sus planes de convertir el cuarto de huéspedes en una oficina para él, Rodrigo me dijo algo que me heló la sangre. Emilio, entiendo que esta es tu casa también, pero Beatriz y yo necesitamos espacio para crecer como familia. Tal vez sería mejor para todos si consideraras volver a vivir solo. Tienes tu departamento del centro, que debe ser más cómodo para un hombre de tu edad. Esa conversación me alertó sobre la dirección que estaban tomando las cosas. Rodrigo estaba empezando a ver mi presencia como temporal, como algo que había tolerado por necesidad, pero que ahora quería terminar. Empecé a prepararme mentalmente para la posibilidad de que eventualmente tratara de echarme de la casa que yo había financiado. Hace un año, Beatriz empezó a sentirse cansada constantemente. Al principio pensamos que era estrés del trabajo, o tal vez anemia. Como maestra de escuela primaria, siempre había tenido que lidiar con el agotamiento de manejar 25 niños de 6 años durante 8 horas diarias. Pero cuando los síntomas empeoraron y empezó a perder peso sin explicación, la convencí de que fuera al médico. Los estudios iniciales no mostraron nada concluyente. El médico de familia ordenó análisis de sangre completos, que revelaron algunas irregularidades que requerían estudios más especializados. Beatriz, que siempre había sido muy saludable, empezó a preocuparse. Rodrigo, en cambio, parecía irritado por las múltiples visitas médicas que interrumpían su rutina. Cuando finalmente llegaron los resultados de la biopsia, el diagnóstico fue devastador: cáncer de páncreas en estado avanzado. El oncólogo nos explicó que era uno de los tipos de cáncer más agresivos, que frecuentemente no mostraba síntomas hasta que era demasiado tarde para tratamientos curativos. Le dieron entre 6 meses y 1 año de vida, dependiendo de cómo respondiera al tratamiento. Beatriz decidió luchar con todas las fuerzas que le quedaban. Empezó inmediatamente con quimioterapia, cambió su dieta completamente, investigó tratamientos alternativos, consultó con especialistas en otros países, pero también decidió prepararse para lo peor. Empezó a tomar decisiones sobre el futuro de sus hijos, sobre sus finanzas, sobre cómo quería que la recordaran. Durante esos 4 meses de enfermedad, yo me convertí en el cuidador principal de Beatriz. Rodrigo seguía trabajando para mantener el seguro médico que cubría los tratamientos, pero también parecía estar usando el trabajo como excusa para evitar enfrentar la realidad de que su esposa se estaba muriendo. Yo me encargaba de llevarla a las sesiones de quimioterapia, de cuidarla cuando se sentía mal por los efectos secundarios, de mantener la normalidad para los niños. También me convertí en su confidente durante las largas noches, cuando el dolor no la dejaba dormir. Beatriz me contaba sus preocupaciones sobre el futuro, sus miedos sobre dejar a sus hijos sin madre, sus frustraciones con el comportamiento de Rodrigo durante su enfermedad. Su mayor miedo no era morir, sino dejar a sus hijos con un padre que ella había empezado a ver con otros ojos. «Papá», me dijo una noche pocas semanas antes de morir, «estoy preocupada por Rodrigo. Durante todos estos meses de enfermedad, ha actuado como si yo ya estuviera muerta. No me acompaña a los tratamientos porque dice que es muy deprimiente. No me ayuda cuando me siento mal porque dice que no sabe qué hacer. Parece estar esperando que todo esto termine para poder seguir con su vida». También me contó que Rodrigo había empezado a hacer comentarios sobre qué haría con la casa después de su muerte. Hablaba de venderla y mudarse a un departamento más pequeño, donde sería más fácil criar a los niños solo, o de remodelarla completamente para borrar los recuerdos dolorosos de su enfermedad. Nunca mencionaba consultarme sobre decisiones que afectarían la casa que yo había financiado. Lo más doloroso para Beatriz era cómo Rodrigo había empezado a alejar a los niños de mí durante su enfermedad.
Les decía que el abuelo estaba viejo y cansado por cuidar a su mamá enferma, que no deberían molestarlo con sus problemas. Les insinuaba que después de que muriera su mamá, las cosas en la casa cambiarían mucho, que tendrían que aprender a ser una familia de solo 3 personas. Un día, Santiago me preguntó si era verdad que él y Valentina tendrían que irse a vivir a otro lado después de que su mamá muriera. Le pregunté quién le había dicho eso, y me contó que su papá había comentado que tal vez sería mejor que los niños vivieran en un lugar más tranquilo, sin tantas memorias tristes. Esa noche confronté a Rodrigo sobre esos comentarios, y él negó haber dicho algo así. Papá, me dijo Beatriz una noche, aproximadamente 3 semanas antes de morir, tengo miedo de lo que va a pasar contigo cuando yo ya no esté. Rodrigo ha cambiado mucho durante mi enfermedad. A veces siento que está esperando que yo muera, para poder deshacerse de vos también. No sé si es porque está desesperado por el dolor, o si realmente cree que puede empezar una nueva vida sin las complicaciones del pasado. Esa conversación me marcó profundamente. Me hizo entender que tenía que prepararme para la posibilidad de que Rodrigo efectivamente tratara de echarme después de la muerte de Beatriz. Y me hizo tomar decisiones importantes sobre cómo proteger mis derechos, mis intereses, y especialmente mis nietos. Sin decirle nada a Beatriz para no preocuparla más en sus últimas semanas, consulté extensivamente con mi abogado sobre la situación legal de la casa y mis derechos como abuelo. Le expliqué que había regalado el terreno y prestado el dinero para la construcción, pero que nunca había recibido pagos del préstamo. Le pregunté cuáles eran mis opciones legales si Rodrigo trataba de echarme o de vender la casa. El doctor Villarreal me explicó que la situación era compleja, pero que yo tenía opciones sólidas. El terreno había sido regalado formalmente y ya no me pertenecía, pero el préstamo para la construcción nunca había sido pagado, y no había documentos que indicaran que había sido condonado. Técnicamente, Rodrigo me debía el 100% del dinero que había prestado, más intereses calculados según las tasas de mercado. También me explicó que como había estado viviendo en la casa durante 3 años y contribuyendo significativamente a los gastos, tenía ciertos derechos de ocupación que no podían ser revocados sin un proceso legal formal. Rodrigo no podía simplemente echarme sin enfrentar consecuencias legales importantes. Pero lo más importante que me explicó el abogado es que había maneras de proteger mis derechos de manera proactiva. Podía tomar acciones legales antes de que Rodrigo intentara echarme, acciones que le enseñarían que subestimar a un abuelo puede ser muy costoso. También me explicó mis derechos como abuelo respecto a la custodia de mis nietos si consideraba que su padre no estaba actuando en su mejor interés. Durante las últimas semanas de vida de Beatriz, mientras ella luchaba contra el dolor, y Rodrigo actuaba como si ya fuera viudo, yo estaba documentando todo meticulosamente. Grabé conversaciones donde él hablaba sobre planes para la casa que no me incluían. Fotografié evidencia de mis contribuciones financieras a los gastos domésticos durante 3 años. Reuní comprobantes de todos los pagos que había hecho para la construcción original. También empecé a hacer transferencias de dinero desde mis cuentas personales a cuentas que Rodrigo no conocía. Si él pensaba que podía deshacerse de mí fácilmente, quería asegurarme de tener recursos disponibles para defenderme legalmente. Además, empecé a documentar las interacciones entre Rodrigo y los niños, especialmente los comentarios que hacía sobre cambios futuros que no me incluían. Beatriz murió un martes por la mañana, exactamente 4 meses después del diagnóstico inicial. Yo estaba sosteniendo su mano cuando dio el último suspiro, susurrándole que cuidaría a sus hijos sin importar lo que pasara. Rodrigo estaba en la oficina. Había dicho que no podía tomarse otro día libre porque tenía una presentación importante.
Tuve que llamarlo para decirle que su esposa había muerto. Tuve que explicarle que sus hijos habían perdido a su madre mientras él hacía presentaciones de seguros. Los días entre la muerte y el funeral fueron absolutamente reveladores sobre el verdadero carácter de Rodrigo. Se comportó como un viudo apenado en público, recibiendo condolencias y organizando los detalles del funeral con eficiencia aparente. Pero en privado empezó a actuar como si finalmente fuera libre de las cargas que había estado tolerando. Empezó a hacer llamadas sobre tasaciones de la casa, investigando cuánto podía obtener si decidía vender. Empezó a investigar escuelas privadas para los niños sin consultarme, como si fuera obvio que tendría recursos adicionales disponibles pronto. Empezó a actuar como si yo ya no existiera, como si los planes que estaba haciendo para el futuro no me incluyeran en absoluto. También empezó a hacer comentarios a los niños sobre cambios que vendrían después del funeral. Les dijo que muchas cosas en la casa iban a ser diferentes, que tendrían que ser valientes y adaptarse a su nueva vida. Cuando Santiago le preguntó si el abuelo seguiría viviendo con ellos, Rodrigo le dijo que tendrían que ver qué era lo mejor para todos, especialmente para el abuelo que estaba muy cansado. El día del funeral, mientras yo consolaba a mis nietos y despedía a mi hija, Rodrigo actuaba como el protagonista principal del drama. Recibía condolencias como si fuera el único que había perdido algo importante. Hablaba sobre cómo iba a seguir adelante con su vida como un padre soltero valiente. Hacía planes públicos que claramente no me incluían como parte del futuro familiar. Tochó que no podía tomarse el día libre. Tuve que llamarlo para decirle que su esposa había muerto. Tuve que explicarle que su hijo y su hija habían perdido a su madre mientras él vendía seguros. Los días entre la muerte y el funeral fueron reveladores. Rodrigo se comportó como un viudo apenado en público, pero en privado empezó a actuar como si finalmente fuera libre. Empezó a hacer llamadas sobre tasaciones de la casa, empezó a investigar escuelas privadas para los niños sin consultarme, empezó a actuar como si yo ya no existiera. El día del funeral, mientras yo consolaba a mis nietos y despedía a mi hija, Rodrigo actuaba como el protagonista principal del drama. Recibía condolencias como si fuera el único que había perdido algo importante. Hablaba sobre cómo iba a seguir adelante con su vida, hacía planes públicos que no me incluían. Y entonces llegó el momento que había estado esperando y temiendo. Después de que todos regresaran del cementerio, después de que los invitados comieran el almuerzo que las amigas de Beatriz habían preparado, Rodrigo decidió que era el momento perfecto para deshacerse del suegro molesto. Con sus propios padres presentes, con las amigas de Beatriz escuchando, con mis nietos parados a menos de 3 metros, Rodrigo me gritó que hiciera mis maletas y me largara, que ya no había razón para que siguiera viviendo ahí, que Beatriz había sido la única que me quería en esa casa, que él y los niños iban a seguir adelante sin mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los presentes miraron a Rodrigo con horror, no solo por la crueldad de sus palabras, sino por el momento que había elegido para decirlas. Algunas de las amigas de Beatriz empezaron a llorar. Sus propios padres se veían avergonzados. Mis nietos no entendían por qué su papá le estaba gritando al abuelo el día que habían enterrado a su mamá. Pero yo, que había estado preparándome para exactamente ese momento durante semanas, respondí con una calma que sorprendió a todos. «Tenés razón, Rodrigo», le dije. «Es hora de que haga mis maletas. Es hora de que me largue. Y es hora de que aprendas lo que significa vivir sin la ayuda del viejo que acabas de insultar». Esa noche, mientras Rodrigo celebraba silenciosamente su victoria, yo estaba haciendo llamadas telefónicas que cambiarían su vida para siempre. Llamadas que convertirían su momento de triunfo en el comienzo de la lección más cara que jamás había recibido. La primera llamada
Fue a mi abogado. «Doctor», le dije, «Rodrigo finalmente hizo lo que habíamos estado esperando. Me echó de la casa el día del funeral de mi hija. Es hora de ejecutar el plan que habíamos preparado. Es hora de enseñarle lo que cuesta echar a alguien que ha financiado su hogar». La segunda llamada fue a un tasador inmobiliario. «Necesito una evaluación urgente de una propiedad», le dije. «Necesito saber exactamente cuánto vale la casa que financié hace 12 años, porque el hombre que vive ahí va a tener que pagarme todo lo que me debe antes de que pueda seguir disfrutando de mi generosidad». La tercera llamada fue a una empresa de mudanzas. «Necesito que vengan mañana temprano a retirar mis pertenencias, pero también necesito que documenten con fotos y videos todo lo que tiene valor en esa casa. Porque el hombre que me echó va a descubrir que muchas de las cosas que considera suyas en realidad me pertenecen». Al día siguiente, mientras Rodrigo se preparaba para ir a trabajar, creyendo que había resuelto el problema del suegro molesto, llegó el camión de mudanzas. Pero no venía solo a llevarse mis ropa y mis pertenencias personales. Venía a llevarse también el televisor de pantalla grande que yo había comprado, el juego de living que había financiado, la heladera nueva que había pagado el año anterior. Rodrigo salió de la casa corriendo en pijamas, cuando vio que los mudadores estaban cargando electrodomésticos. «¿Qué están haciendo?», gritó. «Esas cosas son mías». «¿Con qué derecho se las están llevando?». El jefe de los mudadores le mostró una lista detallada de todos los elementos que yo había comprado y pagado durante los 3 años que viví en la casa. Pero eso era solo el comienzo. A las 10 de la mañana llegó el oficial de justicia con una demanda por cobro de deuda. Rodrigo fue notificado formalmente de que me debía el 100% del dinero que había prestado para la construcción de la casa, más intereses por los 12 años que había pasado sin hacer pagos. La suma era devastadora. Con los intereses calculados según las tasas de mercado para préstamos de construcción, la deuda superaba el valor de la casa que él consideraba suya. Rodrigo descubrió que técnicamente era inquilino de una propiedad que no podía pagar, que vivía en una casa que yo tenía derecho a embargar por falta de pago. A las 11 de la mañana llegó la segunda demanda. Esta vez era por compensación de gastos domésticos durante los 3 años que viví en la casa. El abogado había calculado que durante mi residencia había pagado aproximadamente el 70% de todos los gastos del hogar: servicios, comida, reparaciones, mejoras. Rodrigo me debía reembolso por subsidiar su vida durante 3 años. A las 12 del mediodía llegó la tercera demanda, la más dolorosa de todas. Era una demanda por custodia parcial de mis nietos. El abogado había argumentado que Rodrigo había demostrado crueldad hacia un miembro de la familia el día del funeral de su madre, que había privado a los niños del apoyo emocional de su abuelo en el momento más difícil de sus vidas. A la 1 de la tarde, Rodrigo estaba sentado en su sala vacía, rodeado de papeles legales, entendiendo lentamente que echarse al suegro había resultado en la pérdida de casi todo lo que consideraba suyo. La casa que creía poseer estaba hipotecada por deudas que no había reconocido. Los muebles y electrodomésticos que consideraba suyos estaban en mi nueva casa. Sus hijos estaban en el colegio, pero cuando volvieran, tendrían que pasar la mitad de su tiempo conmigo según la orden judicial provisional. Pero lo peor estaba por venir. A las 2 de la tarde, recibió una llamada de su supervisor en la empresa de seguros. «Rodrigo», le dijeron, «necesitamos hablar contigo urgentemente. Tenemos que discutir las demandas legales que recibimos sobre vos. La empresa no puede mantener empleados que están involucrados en escándalos legales públicos». Rodrigo perdió su trabajo esa misma tarde. La empresa consideró que las demandas por crueldad familiar y abuso de confianza económica eran incompatibles con la imagen que querían proyectar.
Se quedó sin ingresos el mismo día que descubrió que debía más dinero del que había ganado en toda su vida. Esa noche Rodrigo me llamó llorando. «Emilio», me dijo con voz quebrada, «no entiendo lo que está pasando. No entiendo por qué estás haciendo esto. Yo solo quería que los niños y yo pudiéramos seguir adelante después de la muerte de Beatriz. No quise ser cruel contigo». Le expliqué que había cometido 2 errores fundamentales. El primero era pensar que podía echarme de una casa que yo había financiado. El segundo era subestimar a un abuelo que había estado preparándose para proteger sus derechos y sus nietos. «Rodrigo», le dije, «durante 4 meses de enfermedad de Beatriz, vos actuaste como si ella ya estuviera muerta. Durante 4 meses me trataste como si fuera un estorbo molesto que había que tolerar temporalmente. Y en el funeral de mi hija, frente a mis nietos huérfanos, me echaste de mi propia casa». Le expliqué que las demandas no eran venganza, sino justicia, que había vivido durante 12 años en una casa que no había pagado, disfrutando de comodidades que yo había financiado, criando a sus hijos en un hogar que yo había hecho posible, y que cuando pensó que ya no me necesitaba, había mostrado su verdadera naturaleza. Rodrigo trató de negociar. Me pidió que retirara las demandas a cambio de que pudiéramos llegar a un acuerdo familiar. Me prometió que podía volver a vivir en la casa, que podía ser parte de la vida de los niños, que había aprendido la lección sobre respetar a los mayores. Pero le expliqué que era demasiado tarde para acuerdos familiares, que sus palabras en el funeral habían sido el resultado de años de falta de respeto acumulada, no un error momentáneo que se podía corregir con disculpas, que había elegido mostrar quién realmente era en el momento más doloroso de nuestras vidas. Los meses siguientes fueron devastadores para Rodrigo. Sin trabajo y con deudas legales que crecían diariamente, no pudo mantener los pagos de servicios de la casa. La electricidad fue cortada, después el gas, después el agua. La casa que había considerado suya se convirtió en una estructura vacía e inhabitable. También perdió la custodia completa de sus hijos. La corte determinó que un padre que había echado al abuelo el día del funeral de la madre no tenía la estabilidad emocional necesaria para criar solo a niños en duelo. Mis nietos vinieron a vivir conmigo de manera permanente, visitando a su padre solo los fines de semana. Rodrigo tuvo que mudarse a un departamento pequeño y barato en la periferia de la ciudad. Consiguió trabajo como vendedor de autos usados, con un sueldo mucho menor al que tenía antes. Todo su dinero se iba en pagar las deudas legales que había acumulado por echarme de la casa que yo había financiado. Un año después del funeral, Rodrigo vino a visitarme. Se veía mayor, más delgado, quebrado por las consecuencias de sus decisiones. «Emilio», me dijo, «entiendo que lo que hice fue terrible. Entiendo que las palabras que dije en el funeral fueron imperdonables. Pero mis hijos necesitan a su padre. No hay manera de que podamos encontrar una solución». Le dije que había una solución, pero que requería que él entendiera completamente lo que había hecho y por qué había tenido consecuencias tan severas. Le expliqué que había confundido mi generosidad con obligación, había interpretado mi amor por Beatriz como debilidad hacia él, había asumido que podía tratarme mal sin consecuencias. También le expliqué que sus hijos efectivamente necesitaban a su padre, pero necesitaban a un padre que los protegiera y los valorara, no a alguien que echara a familiares en momentos de dolor. Le dije que si quería ser parte de la vida de sus hijos de manera más significativa, tenía que demostrar que había cambiado fundamentalmente. Le propuse un acuerdo. Podía empezar a ver a sus hijos más frecuentemente si aceptaba ciertas condiciones. Primero, tenía que pagar una cantidad mensual para su manutención, equivalente a lo que yo gastaba cuidándolos. Segundo, tenía que asistir a terapia familiar para aprender a manejar el duelo y el conflicto de manera más madura.
Tercero, tenía que reconocer públicamente que había cometido errores graves en el funeral. Rodrigo aceptó todas las condiciones. Durante los siguientes 2 años, trabajó 2 empleos para poder pagar la manutención de sus hijos. Asistió religiosamente a terapia, donde aprendió a procesar su propio duelo por la muerte de Beatriz y a entender cómo había proyectado su dolor en forma de crueldad hacia mí. También escribió cartas de disculpa a todas las personas que habían estado presentes en el funeral, reconociendo que su comportamiento había sido inapropiado y cruel. Explicó que estaba trabajando para convertirse en el tipo de padre que sus hijos merecían, el tipo de hombre que Beatriz habría querido que fuera. Gradualmente, a medida que Rodrigo demostró cambios reales en su carácter y su comportamiento, permití que tuviera más tiempo con sus hijos. Primero fueron visitas supervisadas, después fines de semana completos, finalmente una semana durante las vacaciones escolares. Hoy, 4 años después del funeral, tengo una relación cordial pero limitada con Rodrigo. Él entiende que las consecuencias de sus acciones ese día fueron permanentes, que la confianza perdida no se recupera completamente con el tiempo, pero también entiende que sus hijos necesitan tanto a su padre como a su abuelo. Mis nietos, que ahora tienen 12 y 14 años, viven principalmente conmigo, pero mantienen una relación con su padre. Han aprendido lecciones importantes sobre las consecuencias de la crueldad, sobre la importancia de valorar a la familia, sobre cómo el dolor no justifica lastimar a otros. Santiago, mi nieto mayor, me dijo hace poco: «Abuelo, ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste cuando papá te gritó en el funeral de mamá. Papá pensó que podía ser cruel contigo porque estabas triste, pero vos le enseñaste que eso no está bien. Me alegra que hayas sido fuerte ese día». La casa donde Rodrigo y Beatriz habían vivido está ahora en mi nombre, pagada con las deudas que él finalmente reconoció. Es la casa donde mis nietos crecieron con su madre, y es la casa donde seguirán teniendo recuerdos felices bajo mi cuidado. Rodrigo la perdió por echarme, pero mis nietos la mantuvieron por ser amados. ¿Me arrepiento de haber tomado acciones tan drásticas contra Rodrigo? No. Creo que fueron necesarias para enseñarle que las personas mayores no son ciudadanos de segunda clase, que pueden ser descartados cuando conviene. Fueron necesarias para proteger a mis nietos de un padre que había demostrado crueldad en el momento más vulnerable de sus vidas. ¿Habría preferido que Rodrigo hubiera mostrado respeto y compasión desde el principio? Por supuesto. Pero cuando eligió la crueldad en el momento más doloroso de nuestras vidas, cuando decidió echarme el día que enterramos a su esposa y mi hija, activó consecuencias que habían estado esperando su momento. La experiencia me enseñó que las personas mayores tienen más poder del que muchas familias jóvenes reconocen, que la generosidad pasada puede convertirse en protección presente si se documenta y se preserva correctamente, que nunca es demasiado tarde para defenderse de la crueldad familiar. También me enseñó que los niños aprenden más de lo que ven que de lo que se les dice. Mis nietos vieron a su padre ser cruel con su abuelo en el peor momento posible, pero también vieron a su abuelo defenderse con dignidad y fuerza. Aprendieron que el dolor no justifica la crueldad, que la familia verdadera se protege mutuamente. ¿Qué consejo le daría a otras personas mayores que enfrentan crueldad familiar? Primero, documenten su generosidad pasada. Mantengan registros de lo que han dado, lo que han pagado, lo que han sacrificado. Esa documentación puede convertirse en protección legal cuando la necesiten. Segundo, no toleren crueldad por el bien de la paz familiar. Una familia que se mantiene unida solo porque ustedes toleran maltrato no es una familia que vale la pena preservar. Defiendan su dignidad incluso cuando sea costoso emocionalmente. Tercero,
Prepárense para proteger sus derechos antes de que sea necesario. Consulten con abogados. Entiendan sus opciones legales. Asegúrense de tener recursos disponibles para defenderse si la familia se vuelve contra ustedes. ¿Qué consejo le daría a las familias que están pasando por duelo? Primero, el dolor no justifica la crueldad hacia otros miembros de la familia. El duelo puede hacer que las personas actúen de maneras que normalmente no actuarían, pero eso no excusa comportamientos abusivos. Segundo, los niños necesitan estabilidad y amor durante el duelo, no drama adicional creado por adultos que no pueden manejar su propio dolor. Proteger a los niños debe ser la prioridad número 1, incluso si eso significa confrontar a familiares que se comportan mal. Tercero, las decisiones tomadas durante el duelo pueden tener consecuencias que duran mucho más tiempo que el dolor inicial. Piensen cuidadosamente antes de actuar, especialmente cuando están considerando cambios importantes en las relaciones familiares. Mi historia no es solo sobre venganza contra un yerno cruel. Es sobre la importancia de valorar a las personas mayores, sobre las consecuencias de la ingratitud, sobre la diferencia entre tolerar dolor y tolerar abuso. Es sobre un abuelo que se negó a ser descartado cuando ya no era conveniente. 4 años después, cuando miro a mis nietos haciendo sus deberes en la mesa donde su madre los ayudaba antes de enfermarse, siento orgullo por haber luchado para mantener la estabilidad de sus vidas. Cuando veo que han crecido siendo niños respetuosos que valoran a su familia, sé que las decisiones difíciles que tomé después del funeral valieron la pena. Santiago y Valentina han aprendido lecciones que los acompañarán toda la vida. Han aprendido que el amor familiar incluye límites firmes, que las personas mayores merecen respeto independientemente de las circunstancias, que las acciones tienen consecuencias que pueden durar décadas. Han aprendido que defenderse de la crueldad es necesario incluso cuando es doloroso. También han aprendido sobre el valor del perdón ganado, no regalado. Ven que su padre puede visitarlos y formar parte de sus vidas porque ha demostrado cambios reales en su carácter. Entienden que las relaciones familiares se construyen con respeto mutuo, no con tolerancia de abusos. ¿Extraño a Beatriz todos los días? Por supuesto, pero cuando la extraño, no siento solo dolor. Siento orgullo de haber protegido a sus hijos de la crueldad, de haber defendido los valores que ella me enseñó, de haber mantenido la estabilidad que ella habría querido para sus niños. Siento que cumplí mi promesa de protegerme y proteger a su familia. La casa donde vivimos ahora está llena de recuerdos de Beatriz, pero también está llena de nueva vida. Es donde mis nietos están aprendiendo a tocar instrumentos musicales, donde traen amigos a estudiar, donde celebramos cumpleaños y fiestas familiares. Es un hogar construido sobre amor y respeto, no sobre tolerancia de crueldad. ¿Rodrigo finalmente entendió lo que significaba la palabra familia? Creo que sí. Le tomó perder casi todo lo que tenía, enfrentar años de consecuencias legales y económicas y ver a sus hijos prosperar bajo mi cuidado. Pero eventualmente entendió que había confundido dolor con permiso para ser cruel, que había malinterpretado generosidad como debilidad. Hoy, cuando Rodrigo viene a recoger a los niños para sus visitas de fin de semana, siempre me saluda con respeto. Nunca vuelve a hacer comentarios sobre decisiones que tomo respecto a la casa o los niños. Nunca vuelve a actuar como si tuviera derechos sobre cosas que no le pertenecen. Ha aprendido cuáles son las consecuencias de cruzar esas líneas. ¿Fue brutal mi respuesta a sus palabras en el funeral? Sí. ¿Era necesaria? Absolutamente. Porque las personas que son crueles en los momentos más vulnerables de otros necesitan aprender que esa crueldad tiene un costo. Necesitan entender que no pueden aprovecharse del dolor ajeno sin enfrentar consecuencias.
¿Recomendaría mi estrategia a otros abuelos en situaciones similares? Recomendaría estar preparado. Recomendaría documentar la generosidad pasada. Recomendaría entender los derechos legales antes de necesitarlos. Recomendaría tener abogados consultados y planes preparados antes de que sea necesario ejecutarlos. Pero sobre todo, recomendaría nunca tolerar crueldad por el bien de mantener la paz familiar. Una familia que requiere que toleres abuso para mantenerse unida no es una familia que vale la pena preservar. Es mejor vivir con dignidad que con crueldad tolerada. La mañana después del funeral, cuando Rodrigo pensaba que había ganado echándome de la casa, yo estaba ejecutando un plan que le enseñaría que echar a un abuelo puede costarte mucho más que un huésped molesto. Le enseñé que las personas mayores tienen memoria larga, recursos ocultos, y la determinación de defenderse cuando es necesario. Mi mensaje para otras personas mayores que enfrentan situaciones similares es simple. No son ciudadanos de segunda clase que pueden ser descartados cuando conviene a familias más jóvenes. Tienen derechos, tienen valor, tienen poder para defenderse. Y cuando alguien es cruel con ustedes en los momentos más vulnerables, tienen todo el derecho de enseñar lecciones que esa persona recordará toda la vida. Mi mensaje para familias jóvenes que conviven con personas mayores es igualmente simple. El dolor no justifica la crueldad. El duelo no excusa el abuso. Las personas mayores no son objetos que pueden ser movidos o descartados según conveniencia. Son seres humanos con dignidad, derechos y frecuentemente más recursos de los que ustedes calculan. Cuando pienso en Beatriz ahora, no solo pienso en su muerte, pienso en cómo habría estado orgullosa de ver que defendía a sus hijos del comportamiento abusivo de su padre. Pienso en cómo habría aprobado que les enseñara que la familia verdadera se protege mutuamente. Pienso en cómo habría sonreído viendo que sus niños crecieron con valores sólidos sobre respeto y dignidad. La carta que nunca pude escribirle después de su muerte habría dicho: Beatriz, cumplí mi promesa, protegí a tus hijos y me protegí a mí mismo. No permití que Rodrigo destruyera lo que habíamos construido juntos. No toleré que usara tu muerte como excusa para ser cruel. Tus niños están seguros, son respetados y están aprendiendo a ser personas que valoran la familia verdadera. 4 años después del funeral, sé que tomé las decisiones correctas. No fueron fáciles, no fueron indoloras, pero fueron necesarias. Rodrigo aprendió que las palabras pueden cambiar vidas para siempre. Mis nietos aprendieron que la dignidad se defiende, no se negocia. Y yo aprendí que nunca es demasiado tarde para enseñar lecciones importantes sobre respeto familiar. Hoy, cuando mis nietos traen amigos a casa y presumen de su abuelo que los cuida y los protege, cuando cuentan historias sobre cómo defendí nuestra familia en tiempos difíciles, sé que las decisiones que tomé después del funeral de Beatriz fueron las correctas. No solo protegí mi dignidad, protegí su futuro. Y vos que me escuchaste hasta acá, ¿has visto a alguien ser cruel en momentos de dolor ajeno? ¿Has tenido que elegir entre mantener la paz familiar y defender tu dignidad? ¿Entendés que las personas mayores no son objetos que se pueden descartar cuando conviene? Cuéntame tu experiencia y dime desde qué país me estás escuchando, porque estas lecciones sobre dignidad familiar y respeto intergeneracional son necesarias en todo el mundo donde existan familias que no entienden que la crueldad siempre tiene consecuencias, especialmente cuando se dirige hacia quienes más han dado de sí mismos.